Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Una vez más, por la gracia del Señor, por su misericordia, que podemos enlazarnos de nuevo en este estudio que, como les he dicho, no vamos a detener en estos tiempos. Normalmente, en años pasados habíamos tomado este tiempo para descanso, para que pues algunos salieran. Pero con toda esta circunstancia, hermanos, pues es imposible salir, pero sobre todo, hermanos, es extremadamente necesario que nos sigamos alimentando de la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de los distintivos de la Iglesia Palabra Abundante, algo sumamente importante y necesario para poder en un futuro ya próximo formalizar la membresía de esta iglesia, para que sobre ese fundamento, principalmente el de la palabra, la unidad que nos provoca la palabra, podamos trabajar para nuestro Señor, podamos honrarlo y también podamos servirnos de mejor manera en la congregación. Pero quiero pedirte que oremos por dos peticiones que tengo aquí. Obviamente, si tienes alguna otra petición, yo te pediría que la mandaras por Facebook, por el inbox o por el chat de Facebook, para que nosotros podamos orar hoy, terminando el estudio, o orar el domingo, o estar orando cada uno de nosotros. Lo colectivo, tenemos este grupo de Facebook, de WhatsApp, donde estamos orando constantemente por peticiones. Entonces, por favor, si tienes alguna petición, háznosla saber para que podamos orar por esa necesidad que tú tienes. Y te quiero pedir que oremos por nuestra hermana Lucía, nuestra amada hermana Lucía. Ella ha estado congregándose ya en este lugar, en Palabra Abundante, ya tiene tiempo. Su hija Rebeca, que es nuestra hermanita que toca el violín aquí en la alabanza, me llamó y me contactó y me dijo que Lucía pues tiene COVID junto con su papá, con el esposo de Lucía, el papá de Rebeca. Ya se aislaron. Entonces Rebeca estaba pidiendo que oráramos por su mamá. Ella pues obviamente está preocupada, pero también en su mensaje vi que estaba confiada en el Señor y pedía algo muy importante, que era orar. La palabra de Dios dice en Santiago 5, en el capítulo 5, que si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y ellos los ungirán con aceite. Y eso, hermano, es muy importante. Cuando tú tengas una necesidad, contáctame, llámame. Yo no trato de estar al pendiente de todas las cosas, mas sin embargo no lo sé todo. Cuando tengas una necesidad, llámame, contáctame, como lo hizo Rebeca, que lo hizo sabiamente, lo hizo bíblicamente, para pedir oración por su mamá, y con gusto vamos a orar por su mamá. Y como le dije a Rebeca, que creo que muy probablemente nos esté viendo, pues que contara con nosotros en cualquier situación que necesitara. Entonces vamos a orar por Lucía, por su esposo, también por Rebeca, por toda esta familia que tanto amamos. Y también te voy a pedir que oremos por Víctor. Él es papá de Viri, nuestra hermana Viridiana, que también se congrega aquí ya regularmente en Palabra Abundante. Hablé con ella en la mañana y me decía que pues su papá tenía síntomas de COVID, mas sin embargo Viri estaba preocupada porque recuerdo que hace como un año fui a visitar a su papá en casa y a orar por él porque tenía un problema respiratorio. Resulta que él solamente le funciona un pulmón. Y esta situación de COVID, pues si de por sí es complicada con un solo pulmón, pues es mucho más complicado para Víctor. Hace ratito me comentaba Laila que contactó a Viri y le dijo que tenía sí un problema respiratorio agudo, derivado muy probablemente por esta cuestión del COVID. Entonces, pues oremos, pidiéndole al Señor por Víctor, por su vida, por su crecimiento espiritual. Incluso si fuera que no fuera salvo Víctor, pues pedirle a Dios que lo salve, que tenga misericordia. Y ahora, si es salvo, uno no lo sabe, hermano. Yo la realidad es que no lo sé si una persona es salva o no. El que lo sabe es el Señor, pero nosotros tenemos que orar en el sentido de que Dios haga su perfecta voluntad. Si es salvo Víctor, que Dios perfeccione su cristianismo, su fe, a través de estas circunstancias. Si no es salvo, que Dios se glorifique salvando
a Víctor y trasladándolo de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, te voy a pedir que oremos por Lucía y por Víctor, que oremos por estas entrañables personas que amamos muchísimo y que le pedimos al Señor que extienda su mano para que los pueda sanar y que pueda hacer su obra perfecta en ellos. Si me acompañas, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la vida de Lucía, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú, Señor, te exaltaste, Señor, salvando a Lucía, Señor, de la muerte espiritual. Ella es tuya, Señor, ella salva. Y por eso, Señor, nuestra oración es de gratitud, de gozo, Señor, por haber salvado a Lucía y por tenerla en el hueco de tu mano, Señor. Pero está enferma, Señor, tú lo sabes, tú lo has permitido, Señor. Tú lo permites con un propósito inherente a ti, soberano, Señor. Tú manifestarás tu gloria, tu poder, Señor, aún en medio de esta circunstancia difícil que has permitido en la vida de Lucía, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas perfeccionando su corazón, que su fe se fortalezca, Padre, que tu gracia, Señor, la sustente, que esta debilidad de ella, Señor, se convierta en fortaleza espiritual para gloria y honra tuya, Señor. Dale fe, dale certeza, Señor, dale, Señor, el cumplimiento de tus promesas, Señor, perfectas, Padre, para que ella ponga su fe en eso, Señor, que vea, Señor, más allá de una enfermedad, vea la salvación que tú has extendido por gracia y ella se llene de gozo aún en esta prueba tan difícil de salud, Señor, en esta circunstancia tan difícil. Señor, oramos por su esposo, Señor. Oramos por él, Padre, para que tú lo salves, Señor, para que tú toques su corazón, Señor, para que tú transformes, Señor, su vida espiritual y lo traslades, Señor, de tinieblas a luz, Señor. Padre, glorifícate salvando a pecadores, salvando, Señor, al esposo de Lucía. No sé su nombre, Señor, no lo recuerdo, pero tú sabes, Señor, quién es. Tú sabes qué propósito tienes, Señor, y por eso te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de él. Dale paciencia a Rebeca, Señor, dale sabiduría. Yo sé, Señor, que es complicado el rol que está tomando, Señor, porque sus papás están enfermos, aislados. Su abuelita, Señor, que tanto cuidaba a Lucía, Señor, no la puede asistir en este momento porque sería muy complicado, Señor. ¿Yo qué te puedo decir, Señor? ¿Qué te puedo yo trazar en mis palabras, Señor, si tú lo sabes todo? Yo lo único que te pido y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, de que tú extiendas tu gracia, tu misericordia y poder y que nos muestres, Señor, tu voluntad para que nosotros podamos, Señor, orar en ese sentido. Gracias, Señor. También oramos por Víctor, Señor, por este varón que está hoy, Señor, enfermo de COVID. Te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano y que tú, Señor, confirmes si es salvo, Señor, su salvación y lo llenes, Señor, de convicción, de paz, Señor, lo llenes de tu fruto, Señor, espiritual, para que Él pueda gozarse en medio de esta circunstancia difícil, Señor. Que Él pueda, Señor, tomarse, Señor, de las promesas de la vida eterna, que Él pueda ver, Señor, con certeza, Señor, lo que tú estás haciendo, que pueda orar y dar gracias a ti, Señor. Eso es lo que pedimos para Víctor, Señor, en su vida espiritual. Eso lo pedimos. Pero si no es salvo, Señor, sálvalo, Padre. ¿De qué sirve, Señor, la salud si no tiene la bendición de la vida eterna? Por eso te pedimos por Víctor, te pedimos, Señor, que tú toques su corazón, que lo convenzas de pecado, Señor, que tú, Señor, a través de tu Espíritu venga ese convencimiento de pecado, de justicia, de juicio y que pueda ir a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida, Señor. Humilla, Señor, espiritualmente a este varón, pero también te pedimos por su salud, Señor. Oramos para que tú fortalezcas, Padre, Señor, su pulmón, Señor. Tú eres capaz, Señor, de restablecer totalmente esos 2 pulmones, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Eso lo creemos plenamente, Señor. Por eso oramos, Señor, y te pedimos que tú extiendas tu mano para restablecer, Señor, el organismo de Víctor, Señor. Pero, Padre, si tú decides algo distinto a lo que pedimos, Señor, tú eres soberano y cualquier decisión que tú tomes es mucho mayor que cualquier petición que nosotros te podamos pedir, Señor. Por eso, Padre, te pedimos por la salvación de Víctor, por su vida espiritual y su vida física. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, te damos gracias por este estudio. Gracias porque podemos
crecer espiritualmente, Señor. Te pedimos que tú redargullas nuestros corazones, el corazón de cada uno de nosotros, de cada congregante, Señor, de palabra abundante. Y sé, Señor, que muchos también nos están viendo de otras congregaciones, Señor, personas que son de otras congregaciones. Aún, Señor, tu palabra, Señor, es para tu iglesia universal, Señor, y por eso te pedimos, Señor, que también toque los corazones de ellos, Señor, para que puedan madurar, Señor, para que podamos madurar para gloria y honra tuya, Señor. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues te pido por favor que vayamos a ese pasaje tan bendecido como todo pasaje bíblico, pero vaya que esto es tan necesario para la vida de esta congregación que tanto necesita de tu palabra, que necesitamos conocer más de tu palabra eso es mi oración todos los días y también mi oración es decirle al Padre que a través de la obra de su Espíritu, a través de la obra de su Hijo, nos haga vivir lo que nosotros estamos aprendiendo, que es lo más importante. Ya estaba orando, hermano, de plano, otra vez, hermana, ya estaba orando de nuevo, pero te pido que vayas a los Tesalonicenses 5:12. 5:14, vamos ahí directamente. También os rogamos, hermanos, primero a los Tesalonicenses 5:14. Te voy a esperar para que lo puedas encontrar, déjame desacelero. Primera a los Tesalonicenses 5:14. Dice la palabra de Dios: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a las débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado hablando de que la iglesia no es perfecta, hermanos. Eso es una realidad. Todos somos pecadores, aún somos pecadores siendo cristianos, y ese concepto de repente la gente que no está en Cristo no lo entiende. Es más, hasta la gente que está en Cristo no entiende ese concepto. Seguimos siendo pecadores, pero ahora, hermanos, nuestra actitud delante del pecado es totalmente distinta. Ahora tenemos el Espíritu Santo, gobernando, guiando nuestro corazón, tomando nosotros ahora una actitud espiritual delante del Espíritu Santo, delante de la palabra de Dios y delante del pecado. Amamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, obedecemos cada mandato de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y eso, hermanos, esa nueva naturaleza espiritual provoca que nosotros odiemos profundamente el pecado. Podemos caer, pero ahora no porque lo amamos, no porque nos deleitamos en eso. Puede ser que de repente una persona peque y sí pueda decir, una persona cristiana peque, y si pecó es porque le gustó, porque se deleitó, porque se dejó de seducir. Pero, hermanos, cuando un cristiano peca, se arrepiente, se llena de un dolor por haber fallado a Dios. Toma una estrategia espiritual delante de Dios de ir a pedirle perdón por su pecado, de pedirle fortaleza espiritual para no volver a cometer esa falta delante de Él. La actitud del creyente, hermanos, cambia totalmente. Ya no amamos el pecado, ya no lo buscamos, aunque de repente pueda de nuevo hacer sus maldades en nosotros. Nosotros amamos la justicia y odiamos la injusticia. Pero de repente los hermanos no captan eso, que puede haber dentro de la iglesia gente que es cristiana, pero que no está operando con un corazón bíblico, con un corazón correcto delante de Dios. Son cristianos, pero son cristianos inmaduros, son cristianos que necesitan ayuda. Como te decía yo el domingo, en esa analogía que yo pensaba, realmente la iglesia no es una galería de Ferraris, ¿no? Me imagino aquí este lugar que es amplio, a lo mejor cabrían como 6 o 10 Ferraris aquí bien estacionados, flamantes, rojos, bellos, perfectos, ¿no?
No, la iglesia no es eso, hermanos. La iglesia es un taller donde se van a arreglar bochos descompuestos, desvencijados, bochos que necesitan servicio, bochos que definitivamente ya andan pasando aceite. La iglesia es eso. Cuando alguien no entiende eso, hermanos, los que se creen Ferraris, lo primero que van a hacer es correr. Lo primero que van a hacer es correr, porque no están entendiendo. Si Dios les dio cierta madurez o les dio cierto crecimiento espiritual, es para que se conviertan en mecánicos para ayudar a sus hermanos que están descompuestos. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Desafortunadamente no hay ese concepto correcto en el corazón de los cristianos, y en cuanto ven problemas con hermanos difíciles dentro de la iglesia, lo primero que hacen es juzgar, condenar, y después de eso irse alejando poco a poco de la iglesia hasta después abandonarla. Desafortunadamente esa no es una actitud piadosa, esa no es una actitud sabia, esa no es una actitud bíblica. Pero aquí lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, hablamos el domingo que amonestar a los ociosos se refiere a este tipo de personas, ociosos, estos que son desalineados, que se salen del orden de la iglesia, gente que simple y sencillamente por alguna situación de amargura, de resentimiento, de inconformidad, de una situación de amargura con algún grupo de la iglesia, con algún hermano de la iglesia, incluso hasta en contra del liderazgo de la iglesia, del pastor, y que no tienen la capacidad de ir y arreglar las cosas como dice la palabra. Estos simple y sencillamente deciden salirse del orden. Son ociosos. La palabra, te recuerdo que era una expresión como militar. Todos van en un orden, van en una fila, pero estos ociosos, estos desalineados, se salen del orden y simple y sencillamente se salen para estancarse, para no hacer nada en pro de la iglesia. Estos tienen que ser corregidos. Ve lo que dice la palabra de Dios. Tienen que ser amonestados. Tienen que ser confrontados con la realidad de la actitud negativa que están teniendo delante de Cristo y delante de la iglesia. Tienen que hacérseles ver las consecuencias de las acciones que están tomando. Algo que me impresiona, hermanos, es esta palabra, os rogamos. También os rogamos. Esta palabra es hermosa porque habla de una compañía, de estar a un lado de una persona. Es paracleto, es estar pegado para ayudar a una persona, no abandonarlo, sino pegarse a esta persona, aunque sea conflictiva, para alinearla de nuevo al camino, al redil. La labor entonces de poder guiar a ovejas conflictivas no solamente es del pastor, es de toda la iglesia, hermanos. Cuando la iglesia y el pastor trabajan en pro de la exhortación de estos hermanos conflictivos, incluso de confrontar el pecado, hermanos, realmente esa iglesia está teniendo un fundamento hermoso de realidad cristiana o realidad como iglesia. Cuando hay disciplina eclesiástica, estamos viendo realmente una verdadera iglesia. Estamos viendo una verdadera iglesia. Algo que estamos descubriendo nosotros, hermanos. Porque la realidad es de que no lo habíamos visto nosotros con claridad. Gracias a Dios, a través de la palabra nos hemos dado cuenta que es necesario que la disciplina eclesiástica, el orden eclesiástico se haga, se imponga en la iglesia como lo dice la palabra de Dios. Pero aquí lo que dice, lo que hay que hacer con esas ovejas ociosas, desalineadas, que no quieren trabajar, que son calientasillas, que nada más se sientan, que eventualmente vienen a la iglesia, que a veces ni vienen y cuando vienen es a criticar, que no tienen ni siquiera la idea de lo que está pasando internamente en la iglesia, juzgan desde afuera pero no viven desde adentro, simple y sencillamente registran y se hacen una noción en la cabeza de cosas que les dicen, pero no están en la realidad del centro de los problemas de la iglesia. A esos, si son parte de la iglesia, hay que amonestarlos, hacerles ver la falta, amonestarlos, pero no dejarlos, amonestarlos. Ahora viene el segundo grupo que estábamos hablando no la semana pasada, el domingo, que alentéis a los de poco ánimo, a los de alma pequeña, dice
la palabra de Dios. Estos tienen que ser alentados. La palabra, la expresión de alentar se refiere a estar a un lado y hablarle a la persona. Tenemos que animar a la persona, tenemos que levantar con la palabra de Dios el ánimo de la persona. Estas personas, estas ovejas, no les gustan los conflictos, no les gustan los retos. Pueden ser a través del Espíritu hacedores de grandes cosas, pero sin embargo su alma pequeña, su ánimo pequeño hace que ellos no se aventuren más allá. Son hermanos que tienen temor de todo, le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a perder la salvación, le tienen miedo a un montón de cosas. Mas sin embargo nosotros a través de la palabra de Dios tenemos que alentarlos. Alentarlos se refiere a hablarles la palabra de Dios, a hablarles de cerca. Otra vez, hermano, el énfasis del apóstol Pablo, que a fin de cuentas es el énfasis del Espíritu Santo, el énfasis de nuestro Señor Jesucristo es: no los dejes, no los abandones. Es ser el paracleto de ellos, la compañía de ellos. Es hacer lo que hizo el Espíritu Santo con los apóstoles cuando estaban ellos frustrados, de alguna forma incluso desanimados porque vieron que Cristo había muerto. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Pero lo que impidió, hermanos, que los apóstoles llegaran a un nivel de frustración, de que se alejaran totalmente ya del mandato del Señor Jesucristo, fue el Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo fue ese paracleto, ese consolador, ese guiador, ese que reunió a las ovejas de Cristo para formar a la iglesia, para no dejar a la iglesia, para consagrar a la iglesia. Nosotros debemos de tener el mismo sentir del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está para unificar a la iglesia, no es del Espíritu Santo, ni de alguien que pretenda decir que tiene el Espíritu Santo, dividir a la iglesia o desalentar a la iglesia o simple y sencillamente abandonar a la iglesia, aun cuando la iglesia es problemática. Ve, ahora dice ahí que tenemos el tercer grupo, las ovejas débiles, la oveja débil. Ve el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, el primer grupo, que alentéis a los de poco ánimo, el segundo grupo, el tercer grupo, que sostengáis a las débiles. Hay ovejas débiles dentro de la iglesia. Hay incluso, hermanos, una iglesia que está creciendo, una iglesia que está evangelizando, una iglesia que está cambiando incluso su membresía y se está incrementando, y por la obra del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, que cada día el Espíritu Santo iba agregando los que iban a ser salvos en la iglesia. Es definitivo que entre más crezca una iglesia y más gente nueva llega a la iglesia, esas personas, hermanos, son débiles en la fe. Son personas que realmente ya conocen la obra de Cristo. Pueden decir que incluso son salvos porque el Señor los salvó, porque tuvo misericordia, pero sus fundamentos de fe aún son débiles. Y como sus fundamentos de fe, su conocimiento de la palabra de Dios, su conocimiento de la libertad cristiana aún está en desarrollo, es escasa, estos hermanos son débiles. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que sostengáis a las débiles. Otra vez, a mí me encanta esto, hermanos. Dice: amonesta a los ociosos, amonéstalos, alienta a los de poco ánimo. Siempre ese compañerismo cristiano, esa responsabilidad que tenemos como cristianos. Y ahora, a los débiles, que los sostengas. Sostengáis a los débiles. Esta debilidad, hermanos, es en la fe. Esta debilidad que tienen nuestros hermanos es en la fe. Ellos todavía están luchando para abandonar su pasado, para aferrarse a Cristo. Ellos están en ese proceso como estuvimos cada uno de nosotros. Ellos quieren obedecer la voluntad del Señor, tienen ese ánimo espiritual, tienen ese fuego espiritual, tienen ese amor espiritual de recién convertido, pero sin embargo les falta fundamentos bíblicos para entender su libertad en Cristo. Eso, hermanos, los hace débiles. Por lo que veo la palabra de Dios, hermano, a través de pasajes que incluso el mismo apóstol Pablo, con toda sabiduría, habló de los débiles en la fe. Son hombres, son mujeres que ya son creyentes,
mas sin embargo los podemos calificar como recién convertidos, o personas que ya tienen tiempo de ser convertidos. Puede ser que lleven 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, pero no conocen la palabra de Dios a profundidad. Entonces, esto provoca debilidad. Cuando una persona es recién convertida o no conoce la palabra, es un débil en la fe. Pero son cristianos. Y lo que dice la palabra de Dios, la exhortación es de que nosotros los tenemos que sostener. Los que dicen que son más maduros espirituales, los que dicen que tienen conocimiento de la palabra de Dios, siempre la exhortación de la palabra de Dios es de que la oveja fuerte sustente a la débil, guíe a la débil, exhorte a la débil, nunca que la abandone, nunca. Yo no lo veo, hermanos, yo no veo eso. Entonces, estos hombres y estas mujeres tan amados, ovejas tan amadas por el Señor, y si son amadas por el Señor, tienen que ser amadas por la iglesia, necesitan ayuda del liderazgo espiritual de la iglesia. Yo te pido que vayas a Santiago 5:14. Santiago 5:14. Y de alguna forma estamos viendo aquí un grupo de ovejas que estaban enfermas. Lo dice el apóstol Santiago. Está diciendo, están enfermas. ¿Hay alguna oveja enferma entre vosotros? Y esa expresión, hermano, es una expresión de que no solamente se refiere a una enfermedad física, que era muy probable, sino también una enfermedad del alma, un desánimo. Eran ovejas enfermas, débiles. Cualquier enfermedad espiritual o física debilita a la oveja. Pero la responsabilidad de esa oveja que se siente débil es pedir al liderazgo, que debe de ser fuerte, que venga y le ayude. Ve en Santiago 5:14. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Es la pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, hay una responsabilidad de no soltar a esas ovejas. Si una oveja se siente débil, si una oveja dice, ¿sabes qué? Es que tengo conceptos que me están confundiendo. Yo veo una cosa en los hermanos, pero yo creo que está mal. Y de repente en sus juicios personales dice, es que ¿sabes qué? Para mí está mal que hagan eso. Pero cuando un hermano tiene esa situación, tiene que hablarle al liderazgo espiritual para que el liderazgo espiritual le ayude a entender si realmente lo que hace cierto hermano o cierto grupo de hermanos está bien o está mal. Te lo vuelvo a decir, un débil espiritual es alguien que todavía no conoce la libertad cristiana que tiene, todavía no conoce la palabra de Dios. Entonces, lo que hay que hacer es que la iglesia fuerte, el sector fuerte de la iglesia tiene que ayudar a este sector débil de la iglesia, lo tiene que sustentar, le tiene que ayudar. Los débiles siempre serán impedimento para la fuerza y estabilidad de la iglesia. Por eso, hermanos, hay que ayudarles. Y eso puede llevar tiempo. Eso se requiere carácter, se requiere paciencia para poder ayudar a hermanos así. Pero no se pueden quedar así. Tienen que ser exhortados, tienen que ser guiados, tienen que ser animados, tienen que ser sustentados. Tenemos que ayudarles. El apóstol Pablo dice que los fuertes sostengan a los débiles, que los ayuden, que los asistan con firmeza, que no los suelten, aferrarse, apoyar, sostener. Esa palabra, hermanos, que tenemos ahí de sustentarlos, eso, hermano, habla de aferrarse, asirse con firmeza. Si te fijas, hermano, como te lo dije el domingo, no es simple y sencillamente congregarte, venir el domingo, pasártela bien, la alabanza, escuchar la palabra y irte. No, esa no es la vida de una oveja. Esa no es la vida de un cristiano maduro, responsable. La vida de un cristiano maduro, responsable es comprometerse con la vida de sus hermanos. Es estar interesado por la vida de sus hermanos. Es quedarse para ver en qué puede ayudar a sus hermanos, en qué puede guiarlos.
Desafortunadamente, cuando vemos, porque los hay, esa situación de debilidad de la iglesia, lo primero que viene de las ovejas supuestamente maduras es juicio en contra de ellas, es crítica en contra de ellas, es una situación de distancia. O sea, yo los veo de lejos y nada más los juzgo y me junto con otros para empezar a señalar sus malas actitudes, en lugar de acercarse con cada uno que vea en esa situación y ayudarle, si uno se cree espiritual o se dice espiritual. Pero sí tenemos que hacer algo por la iglesia, hermanos. No podemos dejar que eso crezca. Yo te lo he dicho y creo que es algo que está haciendo el Señor con nosotros, de que conforme nosotros vamos madurando, porque somos débiles, pero vamos siendo fortalecidos por la palabra de Dios, se van integrando hermanos que vienen también débiles. Y nosotros debemos de tener paciencia para ir por ellos, sustentarlos y en algún momento de su fortaleza espiritual, pues dejarlos ya en esa libertad que tienen en Cristo para después ellos regresar por otras ovejas. Y así, hermanos, están en ese proceso. Eso yo creo que no va a dejar de pasar en esta congregación. Es más, yo te puedo decir que está pasando en muchas iglesias cristianas de sana doctrina, donde muchas ovejas que realmente eran verdaderas ovejas de Cristo, pero que estaban en falsas iglesias, se están saliendo de esas iglesias para buscar la palabra de Dios. Pero si encuentra en la iglesia una bola de creídos que simple y sencillamente se creen Ferraris, piezas terminadas, ¿no?, que no están dispuestos a sufrir por sus hermanos débiles, entonces tenemos un gran problema. Porque probablemente se pueda tornar una iglesia de sana doctrina, que la predicación es maravillosa, bíblica, pegada, expositiva y todo ese tipo de cosas, pero estos hermanos no han entendido lo que se está predicando. Simple y sencillamente no han descubierto lo que quiere decir misericordia quiero. Entonces, hermanos, tenemos que, si ves a un hermano débil, tenemos que ayudarle, asirnos con firmeza, no soltarnos, aferrarse, apoyar, sostener. Esto es una relación personal con la oveja fuerte con la oveja débil, para dar instrucciones doctrinal, para encaminar a la vida cristiana, a la vida piadosa, la vida que le agrada al Señor a esa oveja que está debilitada. Yo te voy a pedir que vayas a 1 Corintios 8:9. 1 Corintios 8:9. Y tenemos un pasaje hermoso, hermano, donde habla de lo que tiene que hacer una iglesia que pretende decir que es conocedora de la palabra de Dios en relación a las ovejas débiles, que siempre las va a ver. Creo que tú lo has estudiado, 1 Corintios 8:9, o el pasaje de todo el capítulo 8, pero habla de una situación que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Había un sector de la iglesia que era entendida de la palabra de Dios y sabía perfectamente bien algo que Pablo previamente seguramente ya les había enseñado, que Dios solamente hay uno, un único Dios, y que todos los demás dioses, los dioses del panteón griego, Apolos, Diana, todos esos dioses eran dioses falsos que no existían. Pablo simple y sencillamente llegó con la doctrina, la realidad, con la doctrina real de que solamente existe un solo Dios. Probablemente les enseñó el Salmo 115, seguramente les ha de haberse enseñado ese salmo. Y había hermanos maduros que conocían ya la palabra de Dios y decían, ¿sabes qué? Yo sé que los dioses griegos y todo esto no existen. Y por eso yo voy a ir a comprar y compro mi carne en el mercado, carne que fue sacrificada o ofrecida a ídolos. Pero sabes que como los ídolos nada son, entonces esa carne no está energizada ni maldecida, esa carne es tan normal como cualquier otra carne, yo puedo comer esa carne, es más, hasta me conviene porque es más barata en el mercado. Pero había un grupo de hermanos débiles que no conocían esa doctrina, que incluso practicaron el ofrecer carne a sus ídolos, pero que ahora por la gracia del Señor son trasladados a ese ámbito de libertad en Cristo. Ahora son cristianos, pero ellos todavía no entienden que esa carne, que los ídolos nada son y que esa carne no tiene nada de contaminado, pero todavía tienen un prejuicio.
Entonces, cuando ellos estaban viendo a estos hermanos comer la carne sacrificada a los ídolos, estos hermanos con falta de conocimiento doctrinal se escandalizaban sobremanera, decían, es que eso es pecado, ¿qué estás haciendo? Mas, sin embargo, Pablo, en este pasaje maravilloso de 1 Corintios 8, habla de que más allá del conocimiento doctrinal, más allá del conocimiento, debe de haber algo que se llama amor. Es más, yo te pido que vayas a 1 Corintios 8, versículo 1. Fíjate, quiero abundar esto un poquito porque tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Tenemos que cuidarnos muchísimo de esto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o sea, Pablo está diciendo en cuanto a eso que probablemente en esta epístola que le mandaron, en esta carta que le mandaron a Pablo explicándole todos los problemas que tenían los corintios, seguramente le dijeron, ¿sabes qué? Hay un conflicto aquí. ¿Por qué? Porque se están peleando, porque algunos dicen, ¿sabes qué? No tiene nada de malo comer carne sacrificada a los ídolos. Y había otro grupo de hermanos débiles en la fe que no conocían la doctrina de la unicidad de Dios, que solamente Dios hay uno y que todos los demás son dioses falsos, son invenciones de hombres, que a fin de cuentas también atrás de un Dios falso está el dominio de Satanás, están los demonios, pero a fin de cuentas un Dios cualquiera que no sea el Dios verdadero, un Dios con D minúscula, es un Dios falso que no existe. Pero ellos no lo conocían. Estos hermanos débiles en la fe aún no conocían eso, pero había otros, como te digo, que sí conocían esa doctrina que Pablo previamente les había enseñado. Ahora, ve esto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahí es donde entendemos que Pablo ya les había enseñado. El conocimiento envanece, escucha esto, pero el amor edifica. O sea, está diciendo, sí, yo sé que muchos saben esta doctrina, pero deben de entender una cosa, mucho más allá del conocimiento está el amor. Esto es muy importante, el amor edifica, el conocimiento envanece, cuidado con tu conocimiento bíblico, cuando estás olvidando que ese conocimiento tiene que producir amor en ti. Y si alguno se imagina que sabe algo, escucha esto, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Ve lo que yo te comentaba. Y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Una doctrina esencial en la vida cristiana. Solamente hay un solo Dios, pero el Hijo es también Dios. El Hijo también es Dios. Eso es lo que está diciendo en el versículo 6. Ahora escucha esto en el versículo 7. Pero no en todos hay este mismo conocimiento. O sea, hay hermanos que no tienen ese conocimiento. Ahora, estos hermanos que no tienen el conocimiento, les vamos a llamar los hermanos débiles, que aún les falta el conocimiento porque apenas están avanzando en la vida cristiana. Acá arriba hay unos que dicen que tienen el conocimiento. Estos son los hermanos fuertes, los que ya tienen el conocimiento de la palabra de Dios y que saben que ese tipo de comida, ese tipo de carne, la pueden comer sin ningún problema. Pero estos hermanos que tenían el conocimiento, que tenían conocimiento bíblico, podrían cometer el gran pecado del envanecimiento ante el conocimiento. Ahora ve el versículo 7. Pero no en todos hay el mismo conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, ve, aquí está lo que yo te comentaba. Dice, ellos comen porque tenían ese hábito de sacrificar esa carne a los ídolos. Comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina.
Ellos decían, no, ¿cómo voy a comer esa carne? O sea, y los otros le decían, ¿pero qué tiene de malo? Si los ídolos nada son, si esa carne no. Sí, pero es que yo la ofrecía a ídolos. Yo la ofrecía en mi vida pasada y yo no puedo comer eso. Mi conciencia no me lo permite. Eso se refiere y eso se puede calificar como debilidad. Siendo débiles, dice ahí, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. O sea, está diciendo que tu vida en santidad no está regulada por lo que comes. No está regulada por lo que comes. Pero mirad que esta libertad vuestra, ahora le está hablando a los fuertes en la fe. A los que tienen ya la libertad, dice, yo tengo libertad en Cristo de comer eso, yo tengo libertad en Cristo de tomar una copa, yo tengo libertad en Cristo de comer pan de muerto, ¿qué tiene de malo? Yo tengo libertad en Cristo de comer rosca de reyes, que para algunos cristianos yo no sabía que es pecado para ellos. Eso es debilidad, no conocen la palabra de Dios. Hay hermanos que a lo mejor ahorita están cruzados porque están viendo una guirnalda aquí y están viendo Nochebuenas y dicen que celebrar la Navidad es impía, es pagana, que no viene del cristianismo sino viene del paganismo. Un montón de cosas, hermanos, que ha permeado en la iglesia cristiana por falta de conocimiento. Y obviamente por falta de conocimiento su conciencia es ¿cómo se llama? Es amargada, es atacada. O sea, dice, ¿cómo es posible que Raimundo tenga una guirnalda con Nochebuenas? ¿Cómo es posible que en el desayuno de repente una hermana trae pan de muerto? ¿Cómo es posible que ¿cuál es el problema? Señálalo a través de la Biblia. Y el gran problema es que no tienen forma de señalarlo. Para ellos está mal, para la Biblia no, pero para ellos está mal. Pero ya son cristianos. ¿Y qué hay que hacer con ellos? ¿Desecharlos? No. Soportarlos, ayudarles. O sea, no dejarlos en su debilidad. Por eso dice en el versículo 9, ve, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, tú no estás puesto en un lugar de conocimiento bíblico para hacer tropezar a los débiles, sino para sustentarlos. Tú no puedes ser piedra de tropiezo para un hermano. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, o sea, comiendo ese tipo de carne, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? O sea, dice, imagínate, dice Pablo, dice, tú te sientas a comer ese tipo de carne y te ve el hermano débil que dice, ¿cómo es posible que esté comiendo eso? Y después el hermano dice, es que está mal, es pecado comer eso, pero ¿sabes qué? Lo voy a comer, o sea, no quiero, sí quiero, o sea, una lucha de conciencia. Dice Pablo, ¿no estás haciendo caer a tu hermano? Porque para él es pecado, para ti no, para la Biblia no, pero para él sí. Y eso, hermanos, eso es delicado. Ve el versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, el conocimiento que Cristo te dio es para que se pierda tu hermano o para que el hermano camine con más franqueza en el camino del Señor. Esta perdición no se refiere, hermano, de que pierda la salvación, sino que simple y sencillamente se distraiga en la fe donde ya estuvo posicionado por gracia. Y así hay hermanos dentro de la iglesia, hermano, que ya son cristianos, pero están perdidos. Están perdidos en la fe. Ve lo que dice el versículo 12. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su debilidad de conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, hermano, aquí el asunto es de que si un hermano se cree fuerte, y sabe su libertad de cristiana, pero no está dispuesto a ceder en su libertad cristiana por no conflictuar la conciencia débil de su hermano, ese contra el mismo Cristo peca. Porque no está sustentando a su hermano débil, sino que lo está juzgando, lo está criticando y se está alejando de él. Eso, hermano, es extremadamente grave. ¿Qué tenemos que hacer entonces con una oveja débil?
con una oveja débil en la fe es sustentarla y no soltarla, teniendo la confianza, hermanos, de que en algún momento esa oveja va a madurar. Y ve la resolución del apóstol Pablo, ve la resolución en el versículo 13. Esta debe ser la resolución de cualquier hermano que se diga maduro, más fuerte que un débil. Fíjate la resolución, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, que se aguante, porque así yo soy. Así me conocen, así es mi forma de ser, que se aguante. ¿Eso dice? Pues he escuchado hermanos que dicen así. No, si es realmente maduro, si es realmente bíblico y la manifestación de que realmente ha entendido lo que dice la palabra de Dios, es menguar por amor al hermano, sustentarlo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi amado hermano, que no tengo que tumbarlo, sino que tengo que cargarlo. ¿Te fijas? Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con los hermanos que lleguen y de repente ven a Laila, hermanos que vienen de la iglesia donde estábamos, o de la congregación, mejor dicho, porque no es iglesia, es una congregación, y ven a Laila y dicen: pastora Laila, pastora, qué gozo volverla a ver después de tanto tiempo? Te le vas a parar de frente a ese hermano que viene por primera vez y le vas a decir: no es pastora, porque de 1 Timoteo 2 dice que no existen las pastoras, y quién sabe qué tanto. No, él es débil. ¿Qué tienes que hacerle? Pegártele, cargarlo, y a través de la palabra de Dios ir haciendo o seguir guiando, tomando tu responsabilidad de ir guiando a un hermano a la madurez en el conocimiento de la palabra. Pero tú no puedes alejarte. Desafortunadamente hay gente que dice: ¿sabes qué? Son débiles, yo no quiero ver nada con ellos, atiéndelos tú. Yo la verdad nada más vengo, como una vez me dijo alguien aquí, dice: yo nada más vengo a enseñar. Yo nada más vengo aquí a ponerme aquí. Si a mí no me pongas a hacer otra cosa, dice, y los conflictivos, atiéndelos tú. Yo digo: ¿dónde está eso? No lo encuentro. No lo encuentro. Romanos 14:1, ve. Probablemente estoy tomando más tiempo aquí porque creo que podríamos. Fíjate que una vez fue calificada esta iglesia como débil. Y sí, pero somos cristianos. Y lo que dice la palabra de Dios es que alguno identifica la debilidad creyéndose fuerte. Lo que debe de hacer es sumamente paciente para no abandonar a sus hermanos. Romanos 14:1. Te pido que vayas a Romanos 14:1. Otra vez la exhortación de la palabra. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No es para contender, sino lo tienes que recibir, lo tienes que ayudar, lo tienes que exhortar, tienes que estar a un lado de él para, si tú regresas ahí a Gálatas, a Tesalonicenses, la primera epístola, capítulo 5, versículo 14, dice ahí que sostengáis a las débiles, sostenerlas, no soltarlas. Entonces, hermanos, yo los exhorto, los animo a que en este caminar que ha tenido esta iglesia, que ha sido muy bonito, apasionante, hermanos, yo podría decirte que yo estoy maravillado por lo que está haciendo Dios con nosotros, y aún en medio de los más profundos problemas que hemos tenido, hemos aprendido. Yo en lo personal he aprendido muchísimo, hermanos. He aprendido muchísimo a través de la palabra de Dios y las experiencias que Dios ha permitido en esta congregación. Operan para bien. Pero algo que yo te exhorto, hermano, es de que no abandonemos a ese tipo de hermanos.
No los abandonemos, porque también nosotros somos débiles. Si a ti se te olvida eso y empiezas a juzgar y a contender con ese tipo de hermanos y los abandonas, se te está olvidando que tú también un día fuiste débil. Es más, se te está olvidando que tú eras débil espiritual, eras un muerto espiritual y que el fuerte espiritual que es nuestro Señor Jesucristo se humilló para ayudarte. Él a través de la palabra, Él a través del Espíritu te ha pastoreado, ha quitado tu debilidad. ¿Te acuerdas cuando estábamos hace 3 años tan débiles en la palabra? Cuando estábamos realmente en la lona, cuando estábamos en una situación de unas doctrinas horribles que nos habían inculcado, que fueron nuestra responsabilidad, porque tanto responsabilidad es el que predica la falsa doctrina como el que la recibe. Pero el Señor nos trasladó en su gracia preciosa a la sana doctrina. Pero solamente es eso, sana doctrina y ya, seminarios y ya. No, eso no es el destino. El destino es amarnos, el destino es ayudarnos. Que no se te olvide, hermanos, cuando tú tomas una actitud arrogante de juzgar al débil y retirarte de él, simple y sencillamente se te olvida que Cristo hizo eso por ti. No se nos olvide, hermanos. Ahora tenemos otro grupo dentro de este pasaje maravilloso de Tesalonicenses. Que seáis pacientes para con todos. Después de las débiles, de la exhortación de sostener a las débiles, de no abandonarlas, de guiarlas, de ayudarlas, de fortalecerlas a través de la palabra, a través de la comunión, que seáis pacientes para con todos. Ahora, aquí estamos viendo implícitamente otro grupo, el cuarto grupo, que son las ovejas fastidiosas. Porque ve lo que está diciendo. Dice que seáis pacientes, o sea, está pidiendo paciencia, está exhortando a la paciencia para con todos. O sea, se está refiriendo a ovejas fastidiosas dentro de la iglesia. Ovejas, hermanos, que parecen que no avanzan. Ovejas que se les predica una cosa y parece que no entendieron y practican todo lo contrario. Ovejas que son un reto espiritual para los hermanos maduros en la iglesia, para la misma iglesia y para el mismo liderazgo. Ovejas, hermanos, que nos sacan el fruto del Espíritu. Que empieza uno a recitar el fruto del Espíritu y no porque fuera la magia de la repetición para que se cumplan las cosas. No, pero empieza uno a orar y decir: Señor, dame amor, gozo, paz, paciencia con este hermano que parece que no entiende y siempre viene con la misma situación y mete la pata en el mismo hoyo siempre, y a pesar de que se le ha exhortado, que se ha tapado hasta el hoyo, parece que va y lo escarba de nuevo y vuelve a meter la pata ahí esta oveja que cómo me exige paciencia. Entonces, hermano, la exhortación, así como las otras 3, es hacia los maduros. Si tú eres maduro, entonces amonesta. Si tú eres maduro, entonces alienta. Si tú eres maduro, entonces sostén. Si tú eres maduro, ten paciencia con ellos. Ten paciencia. Pacientes, que sean pacientes, tolerantes. Esta palabra se refiere a soportar a las ovejas fastidiosas, a las atrasadas, a las que no avanzan, a las que no atienden la palabra de Dios. Estas podríamos decir que son las cansadas, las aletargadas, las que pueden sacar de casillas, como te decía, a cualquiera, las que sacan hasta de quicio hasta el más fuerte en la fe. Son hermanos que retan el fruto del Espíritu Santo. Aún Jesús tuvo que tener paciencia con sus discípulos. Yo te pido que veas a Mateo 16:8. Mateo 16:8. Y gloria a Dios que estamos estudiando un evangelio, hermano. Yo creo que vas a recordar esto, que lo llegamos a predicar en su momento. Mateo 16:8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?
O sea, los discípulos, hermano, vieron milagros, sanidades, vieron del Señor, hermano, los prodigios del Hijo de Dios, vieron las señales que solamente las podía hacer el enviado, el Mesías de Dios mismo. Solamente Cristo pudo haber hecho lo que hizo. Le dio de comer a 25,000 personas en el milagro de los 5,000, que obviamente multiplicando el número de cabezas de varones por su esposa y sus hijos, pues probablemente eran 25,000 personas que comieron, hermano, en una cena maravillosa, milagrosa del Señor. Pero después vienen 4,000 personas y multiplicándolo pudo haber sido como 20,000 personas, pero hermanos, para la mano del Señor y los prodigios del Señor eran 25,000, 20,000, eran lo mismo, nosotros lo entendemos. Pero los discípulos, hermano, los discípulos empezaron a decir, ¿y ahora cómo le vamos a dar de comer a estos 4,000? Que no habían visto cómo el Señor había dado de comer a 5,000 y ahora vienen con esa pregunta. O sea, ¿a ti no te está sacando de paciencia eso? ¿A ti no te sacaría de paciencia un hermano que venga con la misma situación? Hermano, de veras que a mí me ha pasado, de repente yo hablo con una persona y me pasó hace poquito, es más, te puedo decir que me pasó muy poquito, hace muy poquito, y me tomé 1 hora y media, creo 1 hora y media, estudiando un pasaje para hacer ver una realidad espiritual acerca de la responsabilidad que tenemos para con nuestra familia. 1 hora con esta oveja, 1 hora, y me manda un mensaje donde, hermano, yo me desilusioné, pude haber caído en una desilusión, incluso hasta pecaminosa, pero gloria a Dios que el Señor no me lo permitió, porque me estaba preguntando prácticamente lo mismo. ¿Cómo hacerle? Y yo, de una forma paciente, le mandé un mensaje: ¿recuerdas que hablamos de esto y de esto y de esto y de esto? Entonces, ¿por qué no aplicarlo? ¿Por qué no vivirlo? Lo de menos hubiera sido ya no contestarle, ya me fastidió, hay que se arregle. Lo de menos hubiera sido, ¿sabes qué? Hablarle para ponerle una regañiza de aquellas. Pero sin embargo, hermanos, los que tienen paciencia recapitulan y regresan el cassette una y otra vez. De repente hay hermanos que dicen, oiga, ¿no se le hace como que este pasaje de Mateo 17, 18, como que usted está terminando de hablar de lo mismo siempre? O sea, parece que está duro y dale. Yo lo estaba pensando, lo veía, y incluso hay algunos hermanos que me lo han dicho. ¿No se te hace que es mucho énfasis a la cuestión de la autonegación? O sea, ya como que avanza a otra cosa. Pero fíjate que la misma inspiración de la palabra, el Espíritu Santo está consciente de nuestra gran debilidad, de que somos ovejas aletargadas, que necesitamos que nos repitan una y otra vez las cosas, una y otra vez. Y la palabra a mí me parece maravilloso, hermano, en el Evangelio de Mateo. Vaya que gracia, porque es cíclica la enseñanza. Otra vez. El Espíritu Santo, hermano, inspiró a Mateo para dar otra enseñanza, otra vez enseñanza, redondear en los discípulos. Otra vez deben de entender que se tienen que humillar. Si quieren ser mayores, tienen que ser los que más se humillen. Si quieren tienen que negarse a sí mismos. Si quieren seguir al Señor Jesucristo, niéguense a sí mismos, tomen la cruz y síganme. Enseñanzas cíclicas. ¿Por qué? Porque sabe que se nos olvida. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer con las ovejas aletargadas? Con las ovejas que no caminan al mismo ritmo, con las ovejas que meten la pata en el mismo lugar. O sea, caer en desesperación, porque ¿sabes qué provoca la desesperación? Abandono. No, hermanos, lo que tenemos que hacer es ser pacientes con ellos, con todos. Con todos. Entonces, fíjate, hermano, o sea, yo creo que estamos aprendiendo muchísimo. Cuando ese pastor, y es que ya me sacó con todos, con él. Y te voy a recordar este pasaje si es que estás estudiando junto con nosotros. Pero debemos de ser pacientes para con todos. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo se enojó de una forma santa, nunca perdió la paciencia con sus discípulos, nunca las dejó de amar. ¿Por qué? Porque lo manifestó ese amor, hermano, podría ser teórico, pero ahora práctico.
El amor del Señor, hermano, no abandona a nadie. Cuando el Señor Jesucristo ha decidido amar a alguien, darle salvación, vida eterna, no lo abandona. El amor, hermanos, lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo. Pero los que no aman no les gusta sufrir, les gusta brillar. Los que no aman no creen que ese hermano aletargado, ese hermano que está no operando como debe de ser, que debe corregirse, pero no creen que se vaya a corregir, y como no creen, dice, pues entonces ya me voy, porque aquí no hay esperanza, ¿no? No tienen espera de nada y no pueden soportar. Pero el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pablo exhorta a los tesalonicenses a tener la misma paciencia con los hermanos conflictivos, como Dios la ha tenido con nosotros. O sea, ¿cuánta paciencia tendríamos que tener nosotros por los hermanos conflictivos, aletargados, que parece que no aprenden? Pues la misma paciencia que ha tenido el Señor Jesucristo con nosotros. La misma paciencia que ha tenido Dios Padre con nosotros. Porque, hermanos, la verdad es que somos pecadores, pero sin embargo, dentro del ámbito de la misericordia que Dios ha extendido, dentro de la misericordia, hermano, está la paciencia. La paciencia. Quien obra con misericordia es paciente. Quien no obra con misericordia, simple y sencillamente, no es paciente. Y si una persona no es paciente, no tiene misericordia. Salmo 86, 15, te pido que vayas ahí. Esto nos habla de cuánta paciencia debemos de tener para los hermanos perezosos, aletargados, para los que sacan de quicio. Salmo 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántas veces tendríamos entonces que perdonar? ¿Cuántas veces tendríamos que esperar? ¿Cuánta paciencia tendríamos que tener? Pues el Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro en Mateo 18, 21, si quieres acompañarme ahí. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, ¿cuánta paciencia tendría que tener con él? ¿Hasta 7? Vaya que soy benevolente, porque te estoy diciendo un número perfecto para nosotros los hebreos. El 7 es perfección, o sea, 7 veces sería la paciencia perfecta. Ya la octava ya se le acabó la paciencia, la gracia a este hermano. Pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces, hermanos, así como el Señor ha tenido paciencia con nosotros, nosotros tenemos que practicar esa misma paciencia si pretendemos decir que somos maduros en la fe. Sería un fracaso espiritual, hermanos, que nosotros nos dijéramos que somos una iglesia de sana doctrina cuando no tenemos paciencia con los hermanos. Segunda a Timoteo 2:25, te pido que vayas ahí. Porque el que es verdaderamente maduro en la fe, una iglesia madura, hermanos, es una iglesia que sabe que el cambio viene por parte de Dios. Si una oveja cambia, no es porque nosotros la cambiemos. No, es la obra del Espíritu Santo. Si una persona cambia, hermanos, para bien, para progresar, para glorificar a nuestro Señor, no es la obra de la iglesia, no es la obra ni siquiera de tu paciencia, no es la obra de tu doctrina, no es la obra de tu coinonía, de tu compañerismo, de que estuve ahí pegado, hablándole, no. Si una oveja cambia para avanzar, para levantarse y dejar de estar aletargada y avanzar junto con el rebaño maduro, es porque lo quiso el Espíritu Santo. Y tú, si te dices maduro, tienes que esperar ese cambio. Pero cuando ese que pretende decir que es maduro espiritual
se desespera es porque cree que el cambio viene de parte de él. Y no es así. Ve, 2 Timoteo 2:25. Había falsa doctrina dentro de la iglesia de Éfeso, había contienda por la falsa doctrina. Y Pablo le dice, tú predícale la sana doctrina, pero ¿sabes qué? Tú tienes que ser paciente con ellos. ¿Sabes qué? Agarra tus cosas, Timoteo, déjalos ahí. Ya, vente ahora para acá. No, te quedas y tienes que ser paciente. 2 Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrijas, fíjate, mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios es el que concede el arrepentimiento. Dios es el que concede el conocimiento de la verdad. Dios es el que concede que la oveja cambie. Pero Timoteo tiene que ser manso para los que se oponen. Y en el versículo 26 dice, y escapar del lazo del diablo, que es la falsa doctrina, en que están cautivos a voluntad de Dios. Dios es el que permitió que cayeran en ese hoyo. Y Dios es el único que los puede sacar del hoyo. Y nosotros tenemos que ser pacientes, no abandonarlos, ser pacientes con ellos. Ahora veremos el último grupo, el quinto grupo, que a mí no me deja de impresionar, hermanos, pero sin embargo es una realidad bíblica y no solamente bíblica, sino es si es bíblica, hermanos, es una realidad absoluta. Pero lo vemos en la congregación. En todas las congregaciones, como te he dicho, se cuecen habas. Ve al versículo 15. Mirad que ninguno pague a otros mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros. Esto está hablando, hermanos, de que hay hermanos malos que están dañando a sus hermanos dentro de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia hay hermanos malos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, hay hermanos malos que les están haciendo mal, pero la exhortación de Pablo es que no les paguen ese mal con mal, sino antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros. Estas ovejas actúan como cabras, pero son ovejas. Son hermanos que hieren a las ovejas. No hay cosa más triste, hermano, de que, es triste que una persona te ofenda. Es triste que una persona te haga mal. Es triste que te lo haga una persona que no conoce a Cristo, que estamos en Cristo, aunque sabemos nuestra posición, aunque sabemos que nosotros estamos para humillarnos, no para autoexaltarnos, aún una humillación, un ataque, una murmuración, un chisme en contra de nosotros, un daño malintencionado de cualquier persona que no conozca a Cristo nos puede herir y tenemos que orar para perdonar, tenemos que ir en contra de nuestra carne para nosotros bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen y nos ultrajan, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Es una lucha que tenemos que seguir adelante, pero es mucho más difícil de salir adelante cuando esa herida viene de parte de un hermano o una hermana en Cristo. Esas personas son malas, esos hermanos son malos, pero son cristianos. Eso es muy difícil. Pero lo que está diciendo Pablo es, si un hermano dentro de la iglesia te hiere con su maldad, ¿y cómo podría ser? Hemos tenido casos de gente que con una maldad extraordinaria, o sea, una maldad que dices, qué barbaridad. Y aún le puede uno preguntar, dices, oye, ¿eres cristiano o eres cristiana? Y dicen, sí soy, yo soy cristiano. Me acuerdo de una persona en específico que incluso al final de la predicación del Sermón del Monte,
en ese sermón que termina el Señor Jesucristo de una forma contundente, confrontando y diciendo, ¿realmente son creyentes? ¿Realmente ustedes son cristianos? Esta oveja se quiso parar en medio de la predicación a decir, bueno, ¿soy cristiana o no soy cristiana como oveja? ¿Soy cristiano o no soy cristiano como oveja? Esa actitud es de que, bueno, pues yo soy cristiano, ¿no? Mas, sin embargo, una actitud de maldad constante, murmuración, chisme, divisiones, mentiras horribles, una situación que dice que no puede ser, pero sin embargo, si le preguntamos a esa oveja o a ese grupo de ovejas, ¿son cristianos? Y ellos dicen que sí, nosotros simple y sencillamente, pues yo te creo, porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero ¿qué hay que hacer con ellas? No pagarles con la misma moneda, sino nosotros tenemos que hacerles bien. Dios siempre ha prohibido la venganza personal, porque la venganza no es para los hombres. La venganza nunca ha sido un instrumento de justicia puesto en la mano de los hombres, porque nosotros, hermano, podemos cometer muchas arbitrariedades y pecados queriéndonos vengar nosotros mismos. Dios es el único que puede tener la sabiduría y la santidad para ejercer la venganza. La venganza es del Señor, no de los hombres. Y por eso Pablo dice, si alguien te hace mal en la iglesia, hay hermanos malos en la iglesia, ¿tú qué tienes que hacer? No responderles de la misma forma. Yo te pido que vayas a Romanos 12, 18, 20. Bendita palabra del Señor, hermanos, que nos está enseñando cómo tener una iglesia realmente cristiana, no una payasada, ¿no? Queremos, hermanos, anhelamos, esa es mi oración todos los días, anhelamos tener una iglesia, hermanos, que glorifique al Señor. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Te agradezco tu paciencia. Tomo 10 minutos y termino. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, tú tienes que poner tu parte. Eso, lo que dependa de ti, tienes que hacerlo. Estad en paz con todos los hombres, tanto los de aquí como los de allá, con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Ve la exhortación pastoral, apostólica, la exhortación del mismo Señor Jesucristo. Amados míos, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, no podemos nosotros vengarnos. ¿Cuál sería entonces la actitud de un hermano maduro, de una hermana madura cuando es ofendido o ofendida por una oveja dentro de la iglesia que es mala, perversa? Y hermanos, oía al pastor John MacArthur y leía su estudio, dice, esas ovejas malas pueden provocar hasta divisiones dentro de la iglesia. Se juntan para hablar mal del liderazgo. Cuando te juntes con alguien que está hablando mal del liderazgo de la iglesia o está hablando mal de un hermano de la iglesia, ten cuidado, porque esa oveja es mala. Es mala. Ovejas, como dice el pastor MacArthur, que han provocado hasta divorcios dentro de la iglesia, han provocado adulterio dentro de la iglesia. Sí, hermanos, o sea, y son cristianos. Ve simple y sencillamente la iglesia de Corintios. Qué precaria estaba su vida espiritual. Qué precaria estaba su vida espiritual, pero eran cristianos. Eran cristianos que habían llegado incluso a la ira del Señor, y el Señor los disciplinó. Recuerda lo que leímos el domingo pasado en el estudio, en la predicación. Gente que se emborrachaba en la Santa Cena, que dejaba sin comer a sus hermanos egoístas, sin comer de una forma egoísta. Y que dice Pablo, dice, yo quería venir a ponerles orden, pero ¿qué creen? El Señor se adelantó y por eso muchos están muertos. O sea, la venganza es del Señor, y el Señor, déjame decirte, si tú eres un hermano malo, una hermana mala, arrepiéntete. Porque, vaya, yo creo que lo escuchaste el domingo, pero más te valdría si haces caer a un hermano en la fe. Si tú pecas, si llevas a pecar a otros,
más te valdría que te ataras una piedra de molino de asno en el cuello y ser hundido, arrojada a lo más profundo del mar. Si tú tienes una actitud de hacer pecar a la gente, que te gusta pecar y vienes a la iglesia no a tener comunión, sino a ver que está mal acomodado para generar chismes y atacar, entonces ten cuidado, porque si te dices cristiano o cristiana, puedes caer en la disciplina del Señor y el Señor puede llegar hasta quitarte la vida por tu falta de comunión y de amor para con tus hermanos. Pero si esa es la bronca del malo, yo ya lo dije, lo dice la palabra de Dios, ten cuidado y cambia, arrepiéntete de ese gran pecado. Pero si hay alguien aquí que ha sido atacado por esa maldad, por esos hermanos malos, entonces lo que tiene que hacer es perdonarlos y bendecirlos, no atacarlos, no. Y yo te pido ya para terminar que vayamos a Mateo 5:38, 40, Mateo 5:38. Mateo 5:38. Ustedes me avisan cuando lleguen. Mateo 5:38. ¿Qué vamos a hacer con alguien que te hace mal? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pues entonces, ¿sabes qué? Se levantó un chisme, yo me voy a juntar ahora, voy a levantar unos chismes y unas calumnias en contra de ellos o en contra de él. Por favor, hermanos, hablemos verdades, no calumnias. Nunca, hermanos, se arregla las cosas calumniando a alguien o inventándole cosas. Si vamos a confrontar a un hermano, si vamos a hablar de un hermano, tiene que ser frontalmente y diciéndole la verdad a través de la palabra de Dios, pero nunca hablando a espaldas de él y hablando chismes, murmuraciones o hablando incluso verdades que no se han dicho directamente con él. Eso lo vamos a aprender. Pero dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Te vas a vengar? No. Te explico rápido el contexto. Los escribas y fariseos estaban enseñando que el hecho de la venganza era una situación que Dios permitió para la venganza personal. Pero sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo les aclara, no, ustedes interpretaron mal la ley y la están enseñando mal, porque la venganza nunca fue dada para que los hombres se vengan cuando alguien viene y les hace mal. La venganza, la ley del talión, la ley del ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, la ley del tal, no fue dada para la venganza personal, sino fue dada para que Dios la ejecutara y que Dios la delegara a los jueces del Antiguo Testamento, a las autoridades que Él levantó, para que los jueces pudieran ejercer juicio y justicia en casos, por ejemplo, de una riña donde alguien se peleaba con otro y le sacaba el ojo al otro. Entonces, ¿sabes qué? Lo que tendrían que hacer es que el otro tendría que pagar el valor de ese ojo con otro ojo. Pero nunca era para la venganza personal, sino era algo que se les daba a los jueces, a las autoridades, para que ellos ejercieran la justicia. Pero los escribas y fariseos estaban diciendo, ¿te lo hizo? Hazle tú lo mismo, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús les dice, pero yo os digo, no resistáis al malo. Si alguien te hace mal, no le contestes de la misma forma. Si alguien te hace mal, tú le tienes que responder con amor. O sea, tu forma de reaccionar ante la injusticia y ante la maldad de un hermano es amándolo. Ve esto, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo, ¿sabes qué se necesita para una bronca? Dos. Si uno es malo y te pega en una mejilla, dice, si tú le dices, sí, pues órale, vamos a entrarle, como te decía la otra vez, úngeme, Señor, la mano y vamos a ponernos. Y hay hermanos así,
No, hombre, se ponen bravos. Ya yo los he visto, ¿no? Se ponen bravos. No, está diciendo, para que haya riña se necesitan dos. Pero si alguien viene a provocarte y tú le dices, pégame en la otra, yo no te voy a responder, dice, tú estás contribuyendo con paz, con amor, y apagas el problema. Dice, no resistáis al que es malo, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Me voy detenido y tú lo entenderás, hermano. Y el que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Y el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso también era una situación mal interpretada por los escribas y fariseos, donde decían, ¿sabes qué? Al único que tienes que amar es el de tu familia de sangre, al judío. Todos los demás son perros. No le des lo santo a los perros, no le des lo sagrado a los cerdos. No, pero el Señor lo que está diciendo es, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el Señor dice, pero yo os digo en el versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que es lo que queremos ser en palabra abundante, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Imita el amor de Dios, que aunque hay gente que aborrece a Dios, Dios en su gracia general les permite el sol, los bendice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que te aman, a los que te quieren, a los que te miman, a los que te aplauden, si nada más amas a esos y no amas a los que te dicen, oye, ¿por qué tú? Y de alguna forma te sientes hasta agredido o agredida, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen lo mismo la gente de la calle que simple y sencillamente dice, si al que me ame, yo lo amo, y al que me haga mal, yo me vengo, pero le voy a aventar la lámina? ¿Qué no hace lo mismo la gente mundana? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, si solamente te llevas bien con los que te aplauden, con los que te reconocen, dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Escucha esto, sed pues perfecto, maduro, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. ¿Y cuál es la perfección o la madurez espiritual? Cuando un hermano te ofenda, no le pagues de la misma forma. Y quiero nada más leerte, para terminar, Romanos 12:20. Romanos 12:20. Así que si tu hermano tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Deja que el Espíritu Santo lo redarguya y le entre una cruda espiritual por decir, mira, yo hablé mal de él, yo hablé mal de ella, yo le decía mal, yo le hice un mal y él resulta que me está bendiciendo. Esos son ascuas, eso es un cargo de conciencia, eso es el obrar del Espíritu Santo redarguyendo el corazón. Dice, ve la realidad, Él está obrando como debe ser y tú no. No seas vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Ay, qué hermoso consejo, Señor. No es un consejo, es una orden, es imperativo. La Biblia no da consejos, hermano, la Biblia da órdenes. No estamos para consejos, de consejos no entiende nadie, nadie ejerce, ay, me lo aconsejaron. ¿Quién crece de consejos? Los imperativos de la Biblia son los que hacen realmente madurar a la iglesia. Por eso, ¿qué razón tiene el apóstol Pablo? Y es algo que tenemos que vivir en esta congregación. Déjate de ver a otros, veamos nuestros propios problemas.
Déjate de ver a otras iglesias, a otros hermanos. Veamos nuestra propia conciencia. Mi responsabilidad como pastor, hermanos, no es de gente que no está. Mi responsabilidad como pastor es de gente que está aquí y que dice que son miembros de esta congregación. Y confío en la obra del Espíritu Santo, hermanos, de que va a pasar esto. Y yo le pido a Dios que me dé estas 5 características de un buen cristiano para poder ayudar a alguien que es débil. Yo le pido y debemos de pedirle a cada uno de nosotros que tengamos nosotros la capacidad de amonestar a los ociosos. Tengamos la capacidad espiritual de alentar a los de poco ánimo, de sostener a los débiles, de ser pacientes con las ovejas que pueden sacarnos de quicio y de no pagar mal a los que nos hacen mal. Eso le pedimos al Señor todos los días. Eso es lo que tenemos que hacer y esta es nuestra responsabilidad entre hermanos. No somos una iglesia perfecta, hermanos, pero podemos ser una iglesia madura que caminemos cada día humillándonos delante de esta gran realidad. Te lo vuelvo a decir, cuando veas imperfección en la iglesia, el Espíritu Santo, hermano, te podría estar diciendo, quédate y trabaja aquí. Este es el lugar donde tienes que estar. Si te crees perfecto, es el lugar donde tienes que estar. Cuando veas imperfección, Dios te está confirmando una cosa. Es el lugar donde tienes que estar. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu amor y gracias por permitirnos este estudio. Humilla nuestros corazones para que podamos vivir para gloria y honra tuya. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues Dios los bendiga y quiero mandarles un fuerte abrazo. Era costumbre de cada uno de esta iglesia poder celebrar en comunión una cena, estar aquí, escuchar la palabra, que eso no vamos a dejar de hacerlo, pero por estas circunstancias yo sé que estamos sufriendo esta distancia, pero aún así, hermanos, queremos desearles lo mejor, mi familia, yo en lo personal y obviamente yo en el nombre de todos los hermanos que yo sé que se van a estar comunicando, que se van a estar viendo, que, bueno, viendo a lo mejor por Facebook o por Zoom, pero quiero por favor extenderles un fuerte abrazo, hermanos. Ya habrá un momento donde podamos dárnoslo físicamente, pero extenderles un fuerte abrazo en esta Navidad. Celebremos, hermanos. Ya sabemos que el motivo de la Navidad para nosotros no es el árbol, no es la cena, no es la familia. Es hermoso todo eso. Eso es hermoso. Pero lo más importante, hermanos, como yo lo estaba platicando con mi familia y me llena el corazón escucharlos de ellos, el motivo por el cual tenemos que celebrar es que nació nuestro Salvador. Entonces, hermanos, ese es el motivo por el cual nosotros este 24-25 vamos a celebrar que nuestro Salvador ha nacido, que nuestro Salvador nos ha salvado y que nuestro Salvador pronto volverá. Que tomes un tiempo hermoso de oración con tu familia, que puedas gozar de tu familia local. Nosotros en lo personal vamos a estar ahí los 4 solitos, guardándonos, siendo respetuosos. ¿Qué más quisiéramos estar con la familia, con hermanos aquí en la iglesia, estar aquí? Pero ya habrá momento para eso, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo, una bendición muy grande. Le doy gracias a Dios por esta hermosa iglesia que Dios me está permitiendo y me ha permitido pastorear durante todo este tiempo. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos viendo el domingo para la enseñanza, hermanos, del domingo a las 8:30 de la mañana. Nos estamos viendo. Bendiciones, amados hermanos.